Aleluya. Gloria al Señor y gracias por su sintonía. Estamos llegando con esta palabra, una palabra de restauración. Y sabemos de que según la palabra es marcado un tiempo de restauración de todas las cosas en el libro de Hechos, capítulo 3. Y quisiera iniciar esta noche con una pregunta que los discípulos le hacen a nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo número 17, verso 10 al 11, dice: y sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y respondiendo él, dijo: Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. Entonces quisiera mencionar que dentro de la restauración declarada por los profetas que tendría que venir esos tiempos de restauración, y dentro de eso vendría Elías, una unción de restauración como sucedió en los días de Elías, para restaurar, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Pero nos habla de la restauración de más cosas, y dentro de las cosas que Elías restauró en aquel tiempo donde el pueblo de Dios se había alejado, donde el pueblo había apartado su corazón, fue la restauración del altar. Así que en esta noche este día quiero hablarle de la restauración del altar. Cuando hablamos de la restauración del altar, tenemos que pensar, si hay altar, tenemos que pensar en sacerdocio, ¿verdad? La Biblia nos declara que nosotros fuimos hechos un reino y sacerdotes para Dios. También hablamos de que un sacerdote era designado para presentar sacrificios. Y hoy en día la Biblia declara que hay sacrificios espirituales que nosotros debemos presentar al Señor. También nos habla de ofrenda, también nos habla de presencia. Así que al hablar del altar estamos hablando de comunión también con Dios. Pero para que nosotros en este tiempo podamos ejercer, podamos desarrollar ese sacerdocio, necesitamos un altar. Y no un altar físico como en aquellos tiempos, donde los sacerdotes tenían un lugar específico para presentar sus sacrificios, sino un altar también de carácter espiritual. Cuando hablamos de sacerdocio, hablamos de comunión con Dios, de presencia de Dios. Y hoy más que nunca antes, viene a ser tan indispensable tener un altar en nuestra casa, un tiempo de comunión con Dios, un tiempo donde ahora ya no has podido llegar al templo para que ahí estar en el tiempo de alabanza y de adoración, recibir la palabra. Entonces ahora pues se hacen transmisiones en vivo, gracias a Dios, por diferentes medios, y esta es una de ellas. Pero la necesidad de comunión con Dios no solamente es un día a la semana, 2 días, sino todo el tiempo. Y para que haya una comunión con Dios se necesita un altar. Nos hablamos de sacrificios, de un templo también, ¿verdad? Que debe ser una función propiamente del sacerdocio, es ser un intercesor, también traer la enseñanza, ¿verdad? De la palabra a sus hijos, a la esposa. Pero hoy en día muy poco se puede ver eso en la práctica de cada creyente, en la práctica de nosotros como creyentes, porque tal vez solemos llevar a nuestra familia y hacemos bien al templo cuando ha sido posible, pero hoy en día no sabemos cuántas semanas o meses aún todavía en un momento determinado no podamos congregarnos a nivel del templo, pero lo podemos hacer al nivel de nuestra casa, y la enseñanza, el alimento de la palabra de Dios es indispensable para la vida de nuestra casa, nuestros hijos, diariamente. Entonces quiero llevarlo al libro del primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 30, y dice que entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Mire qué interesante, o sea, la comunión del pueblo de Dios, cuando el propósito de Dios, según lo que dice la Biblia en el libro de Éxodo, era hacer de ellos una nación santa.
a ser reyes, a ser sacerdotes, una nación de sacerdotes. Habían perdido su comunión y se habían ido tras la idolatría, se habían ido tras los Baales y habían dejado al Señor. Entonces viene el profeta Elías en ese tiempo para hacer volver el corazón de ellos hacia Dios y les dice: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Entonces, definitivamente, si hay un altar arruinado, si hay un altar donde ya no se puede presentar un sacrificio, entonces nuestra comunión con Dios va a estar afectada también. Entonces, por eso él vino a restaurar en ese tiempo, para hacer volver el corazón de los hijos de Israel al Señor, para hacer volver el corazón de ellos y tener comunión con Dios. Necesitaban que viniera alguien, y en este caso fue Elías, para restaurar el altar, para arreglarlo, para ordenarlo. Y dice que, y tomando Elías 12 piedras, figura de gobierno, de autoridad, de orden, conforme el orden de Dios, conforme el número, dice, de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar. Dice, en que cupiera 2 medidas de grano. Usted sabe que en ese tiempo era un tiempo de sequía, un tiempo de escasez, un tiempo de limitación porque no había lluvia. Y entonces en esas 2 medidas de grano, dice que él pidió que se trajera agua una vez y otra vez, y se llenó de agua. Luego se puso el sacrificio ahí que había a ser presentado y la leña. Y entonces llegó el momento en que, después de haber restaurado ese altar, de haberlo ordenado, Elías presenta el sacrificio delante del Dios vivo. Y en el verso 37 dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Reconciliación, volverse al Señor. El altar es el lugar de reconciliación, donde sabemos que si hemos pecado podemos venir al trono de su gracia arrepentidos, sabiendo que hay auxilio, sabiendo que sus oídos están atentos. Pero cuando hay un altar arruinado, cuando no hay un lugar, una comunión, un lugar para acercarse al Señor, entonces se pueden alejar de Dios. Así que el pueblo, dice que Elías dice que el pueblo se vuelva a ti, que el corazón de ellos se vuelva a ti. Verso 38 dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces miremos lo que conlleva la restauración del altar: acercarse al Señor y haya una manifestación de un Dios viviente. Elías lo había mencionado antes: el Dios que responda por fuego, ese era Dios, el Dios verdadero. Y sabemos que cuando se restauró el altar, ahí no caía nada, es más, ni habían sacrificios porque el altar estaba arruinado. Pero cuando vino el profeta a restaurar el altar, entonces se pudo presentar un sacrificio agradable al Señor. Como consecuencia de eso, hubo fuego en el altar. Así que hoy necesitamos que el altar sea restaurado y que venga Elías, que venga la unción profética para hacer volver los corazones, pero también para restaurar el altar. Y que cuando nosotros nos acerquemos a ese altar, no sea un altar apagado, no sea un altar a un Dios que no responde, sino sea un altar cuyo Dios responde por fuego. Y si hay un fuego en el altar, ese altar va a estar, se van a presentar sacrificios continuamente y va a ser un lugar de comunión. Usted y yo necesitamos que nuestro altar sea restaurado para que nuestra comunión con Dios, para que nuestras experiencias con Dios sean experiencias
de cosas poderosas, de que podamos tener un acercamiento, no solo nosotros, sino también nuestras casas, nuestra familia, nuestros hijos puedan acercarse a un Dios viviente. Y eso solo sucede cuando viene la restauración del altar, porque cuando el altar se arruina, cuando se pierde la comunión y como consecuencia llevamos un evangelio religioso, pero que podía ser en el templo o que podría ser en la calle para que otros nos vean, más comunión directa con Dios no la tenemos. ¿Por qué? Porque el altar puede estar arruinado. Así que si hay altar, y eso es algo que debe ser restaurado, va a haber una restauración matrimonial, va a haber una restauración familiar, porque donde hay altar restaurado, ahí va a haber comunión con Dios. La familia de Noé sale del arca después de estar confinados ahí en el arca por los juicios aún más de un año, del tiempo que entraron del diluvio y los meses, los días que pasaron ahí hasta que el agua descendió y pudieron salir del arca. Dice que presentó un altar al Señor. Y esto nos habla de tener la dirección. Donde hay un altar, hay dirección divina. Donde hay un altar, hay comunión con Dios. Donde hay un altar, hay revelación, hay guianza, hay presencia de Dios. Y dice la Biblia en el verso 20 del capítulo 8, y edificó Noé un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Aleluya. Donde hay altar, hay sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y usted y yo hoy más que nunca tenemos que ser edificados, tenemos que ser preparados, acercándonos al Señor para ser edificados como una casa espiritual y un sacerdocio santo para presentar sacrificios. Pero si hay un altar, vamos a tener comunión. Nuestros hijos también no van a conocer una religión, van a conocer una comunión con el Dios viviente, con un Dios que derrama fuego en el altar, como un Dios de milagros, como un Dios de proezas, como un Dios de prodigios. ¿Por qué? Porque donde hay altar y donde hay sacrificio agradable al Señor, ahí hay derramamiento de su presencia. El verso 21 dice, y el Señor percibió el aroma agradable. Otra versión dice, y el Señor olió el sacrificio agradable que se había presentado. Dice, olor de reposo llegó al Señor. Oh, qué bonito es que en este tiempo puedas subir delante la presencia del Señor desde tu casa, ¿verdad? Con tu familia, con tus hijos, con tus hermanos. Se pueda presentar un altar al Señor. Y le voy a decir cómo presentarlo en los siguientes minutos, de manera que pueda oler el Señor, que en tu casa hay reposo, que hay paz, porque hay presencia de Dios, porque hay altar, un lugar de rendición para volverse al Señor continuamente. Y dijo el Señor para sí, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Esa palabra altar que nos describe ahí la Biblia por primera vez, para que el hombre saliendo del arca tuviera un reinicio. Ahora, yo sé que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de prueba, tiempos, hermano, quizá de muy difíciles para cada uno, pero tiempos donde el Señor quiere traer un reinicio, quiere derramar su gloria, quiere manifestar su presencia ahí en tu casa, con tu familia, donde quiera que tú estés. Esa palabra altar que nos describe la Biblia ahí, en la palabra hebrea es misbeach. Y sabemos que en el hebreo pues no hay vocales, solo consonantes. Y cuando vemos esa palabra por la enseñanza, hemos aprendido también que ahí hay un acróstico de 4 palabras, de 4 letras consonantes. Y la primera de ellas es Mejilá, que nos habla del perdón. Sehut, que nos habla de buenas obras. Berajá, que nos habla de bendición. Jaim, que nos habla de vidas. Pero yo me quiero detener solamente en la primera, el perdón. Para que haya un altar, definitivamente tiene que haber perdón.
Y yo sé que eso es lo que pasó en el libro de Génesis cuando el hombre pecó. El hombre se alejó de Dios, el hombre se apartó de la comunión con Dios porque se sentía culpable, se sentía acusado. Y yo creo que algo indispensable para que haya altar, para que tengamos comunión con Dios, es entender que tenemos un Dios, un Padre lleno de misericordia, lleno de amor, al que usted y yo nos podemos acercar definitivamente sabiendo que hay perdón. Y si esta palabra que habla de Mejilá, que habla del perdón, ¿verdad? Como un acróstico de esa primera palabra, tenemos que entender que para que haya altar debe haber perdón. También es que van a haber ofensas, que van a haber pecados. Y hoy más que nunca, para que haya un altar familiar, para que haya un altar en nuestras casas, tenemos que tener perdón. Yo sé que definitivamente nos hemos ofendido, padres a hijos, es entre esposos, ¿verdad? De hijos a padres, ofensas entre hermanos. Y yo no sé qué situación estén viviendo en sus casas, pero algunos seguramente han vivido algo difícil porque no estaban acostumbrados a convivir juntos, no estaban acostumbrados a estar encerrados, quizá porque se perdió el trabajo. Ahora el esposo está todos los días en casa y la esposa también, y han habido ofensas, pero tiene que venir un perdón, tiene que venir una reconciliación para que haya unidad. Y de eso creo que es importante que nosotros sepamos también que no solo tenemos un Dios que nos ha perdonado, que aún nos sigue perdonando, pero que debe haber un principio en nuestra casa, que haya perdón para que toda ofensa pueda pasar por alto. La Biblia dice en el libro de Colosenses, carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, verso 13 al 15, dice: soportándonos unos a otros. Como somos diferentes, esposo y esposa diferentes, y en amor nos tenemos que soportar unos a otros. Porque si no van a haber pleitos, si no van a haber discusiones, si no van a haber divisiones, y una casa dividida no permanece. Es más, tampoco tiene bendición. Entonces tenemos que soportar. Tal vez Dios tendrá que traer la reconciliación con nuestros hijos y acercarlos, porque esa es la promesa de Dios, hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres. Pero mientras eso llega, tiene que haber cierta misericordia, cierta tolerancia y poder soportarnos unos a otros. Dice, soportándonos unos a otros. Hay gente que en la iglesia quizás se alejó porque no soportó a un hermano, la ofensa de alguien, porque no soportó un menosprecio, y en la casa puede haber división. Es más, uno de los mayores problemas de la sociedad es la desintegración familiar, pero cuando hay altar va a haber reconciliación, porque va a haber comunión con Dios y va a haber comunión familiar también. Dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó. Yo sé que usted y yo podemos decir, Cristo me perdonó. Eso lleva implícito que le hemos fallado a Dios. Lleva implícito que por su gracia, ¿verdad?, hemos sido alcanzados, ¿verdad? Fuimos salvos por su gracia. Una comunión con Dios, una verdadera alabanza, una verdadera adoración. Necesitamos un altar, pero para eso tiene que haber perdón. Dice verso 14, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, así que es el vínculo de la unidad. Oh, qué glorioso. Yo sé que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de crisis, tiempos de muchas cosas, quizá de escasez, pero donde hay un vínculo perfecto que es el amor, que va a traer unidad en cada familia, ahí se va a derramar la bendición de Dios, porque ahí van a poder levantar un altar, porque ahí va a haber perdón, y no van a estar tal vez teniendo un tiempo de comunión con Dios, pero divididos, donde hay ofensas que no han sido perdonadas. Pero yo sé que hay gente que no puede perdonar y sigue recordando y sigue amargando su vida por lo que le hicieron hace un año, hace 5 años o hace más.
pero yo creo que Dios trae tiempos de restauración, y dentro de esos tiempos de restauración es la restauración del altar, pero para que haya restauración del altar tiene que haber perdón. Y dice y verso 15 dice, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, la cual en verdad fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. No va a reinar otra cosa, no va a reinar el temor, no va a reinar la enfermedad, no va a reinar la tristeza, sino que la paz de Cristo va a reinar en tu casa. Porque definitivamente hay un vínculo de unidad, porque hay amor, y el amor echa fuera todo temor. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versos 6 y 7, ahí se nos habla de que el Señor dice, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para Dios su Padre. Si en este tiempo es restaurado el sacerdocio, va a haber una comunión, va a haber una administración de parte de Dios en cada casa. Yo sé que este tiempo es de preparación para cada familia, para reconciliarnos, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres, pero para eso tiene que haber perdón. Y donde hay perdón, definitivamente se va a poder levantar un altar delante de la presencia del Señor, porque no van a haber rencillas, porque no va a haber odio, porque no va a haber rencor, sino va a haber un perdón, una nueva oportunidad, un reinicio. Entonces dice, ahora lo interesante de esto dice, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para Dios y Padre, a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Pero luego viene y dice el verso 7. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Ahí ya nos habla de la epifanía, nos habla de la segunda venida pública del Señor. La restauración del sacerdocio, la restauración del altar tiene que venir antes para nuestra vida, para volver a la comunión con Dios, para volver a la comunión familiar, para que haya una relación con Dios, y por medio de esa relación venga la dirección, la guianza del Señor y la preparación para que las familias sean restauradas y podamos volver a la casa del Padre, podamos ser arrebatados, ser llevados en la parucía, en la venida secreta del Señor, y no quedarnos para ver esa promesa cumplida del verso 7, y todo ojo le verá, porque ahí le verán todos, aún los que le traspasaron. Pero si antes ejercemos el sacerdocio, y para eso necesitamos altar, entonces definitivamente no pasaremos nosotros a ese tiempo, porque antes habremos participado de la parucía, esa venida secreta para la iglesia de Cristo. Ahora, para que haya una restauración, fíjese que el altar nos habla de comunión, nos habla de acercamiento, ¿verdad? Por eso dice que así como Cristo nos perdonó. Y cuando uno sabe que el Señor lo perdona, ¿verdad? Nos tiene que perdonar porque tal vez no hemos tenido la mejor comunión con Él, ¿verdad? Y entonces dice el verso 4 de la primera carta del apóstol Pedro, en capítulo 2, y viniendo a Él como a una piedra viva. Eso nos da a entender de algún acercamiento continuo. Otra versión dice, y acercándonos a Él, ¿verdad? Y viniendo a Él. Ese viniendo nos habla de algo continuo, de algo que no de un pasado ni de un presente, sino de algo que lo tenemos que llevar a la práctica continua, viniendo a Él como una piedra viva. O sea, cuando usted y yo nos acercamos al Señor, Él es la piedra viva. Esa es la vida Zoe, la vida que viene de Dios, nos es ministrada. Y entonces hay un acercamiento, tenemos comunión con Él. Entonces, cuando no venimos a Él, ahí nos alejamos, y ahí perdemos la comunión. Podría decir yo, ahí perdemos el altar. Entonces, porque donde hay altar, ahí hay comunión. Verso dice lo que continúa en este verso 4, dice, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales
aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Quiere decir que el venir a Él nos hace espirituales. Él es el postrer Adán, Cristo, que es un espíritu vivificante, un espíritu que vivifica. Y cuando nos acercamos a Él, nos vivifica en nuestro espíritu. Y eso nos permite tener comunión con Él. Y entonces podemos ofrecer sacrificios espirituales. Porque llegamos a entender que si son sacrificios espirituales, también el altar no es un lugar propiamente físico, sino es un lugar también espiritual. Que nos habla de una comunión espiritual, ¿verdad? Donde nuestro espíritu podemos adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque venimos a Él, piedra viva, que nos vivifica y nos edifica como casa espiritual para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea que hoy ya no ofrecemos sacrificios, ¿verdad? Como el antiguo pacto, donde traían a los holocaustos, traían, ¿verdad?, corderos y traían a esos animales que eran presentados, ocupando y morían ahí, ¿verdad? Y eran consumidos en el fuego, en el holocausto, como un sacrificio, ocupando el lugar del que había pecado. Pero ahora Cristo, el Cordero perfecto, tomó nuestro lugar. Pero hoy en día nosotros, si tenemos altar, vamos a presentar sacrificios espirituales aceptables a Dios, pero para eso tenemos que venir a Él. No es venir a Él, nos habla de un acercamiento continuo, de una comunión, no de una religión. No de que vas a buscar tu Biblia y ahora que no puedes ir a un templo para adorar a Dios, tal vez te has alejado, tal vez has dejado tu nivel de comunión, tal vez estás pasando esta cuarentena en un entretenimiento en tu casa y esperando el momento en que puedas tener comunión o que tu pastor predique o se haga un culto en vivo para que tú puedas unirte, cuando realmente si te acercas a Él, si tienes un hábito de vivir delante del Señor como piedra viva, tu espíritu va a ser vivificado y como consecuencia de eso vas a ser edificado para presentar sacrificios espirituales agradables al Señor. Es decir, que cuando somos equipados, somos edificados, vamos a poder presentar sacrificios como sacerdotes, y eso significa que nuestro altar está siendo restaurado, nuestra comunión está siendo restaurada. Hebreos capítulo 13, Biblia, palabra de Dios para todos, dice, verso 15, por medio de Jesús ofrezcamos siempre un sacrificio a Dios. Ese sacrificio es la alabanza que viene de los labios que proclaman su nombre. Tal vez no tendrás la mejor tonada para cantar. Tal vez no te sepas los cánticos más actuales. Pero si sabes que hay sacrificios de alabanza, pues el Señor no está escuchando solo tu buena dicción, tu buena tonalidad, sino que un corazón agradecido, que tiene fruto de labios, que confiesan, que proclaman el nombre del Señor. Verso 16 dice, no se olviden de hacer el bien a los demás, ni de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Cuando tenemos un altar, ¿verdad? Nuestro corazón está conectado, nuestro espíritu está conectado a la presencia del Señor. Podemos ofrecer a Él sacrificios espirituales porque nuestra boca está llena de su alabanza y podemos hacer el bien a los demás, hacerles el mal, buenas obras, porque también lo que es mizbeach y la palabra hebrea de altar nos habla de obras, de hacer buenas obras, de hacerles el bien a los demás. Y eso es una señal que tenemos altar. Y dice, y esa comunión, ese compartir con los demás, dice que esos son sacrificios, obviamente espirituales, que agradan a Dios, que de alguna manera son materiales, son físicos, como la alabanza, que utilizamos nuestra voz, nuestras manos para alabar, para exaltar al Señor. Pero esa alabanza no es de diente a labio, sino que realmente viene de un espíritu vivificado, que puede alabar, que puede adorar a Dios, y lo puede hacer en espíritu y en verdad. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 19, dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo?
en los versos anteriores habla de que nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo, ¿verdad? Que la ley en nuestros miembros no esté activa, para que Dios nos guarde y que Dios nos ministre, porque ahora el uso que le quiere dar el Señor en este tiempo para que haya un altar a Dios, que nuestro cuerpo pueda ser presentado delante de Él. Y dice, porque es templo del Espíritu Santo. O sea, donde va a haber manifestación del Espíritu Santo, ya uno está a veces buscando que sea en un lugar físico, pero Dios quiere morar en nosotros. Dice que el Espíritu que Él hizo morar dentro de nosotros nos anhela celosamente. Entonces, cuando contristamos el Espíritu Santo, porque de alguna manera no consagramos nuestra vida, no consagramos nuestro cuerpo al Señor, no confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos, entonces empezamos a dañar nuestro templo. Y obviamente, por ende, nuestra comunión, porque para que haya un altar debe haber un templo, ¿verdad? Y ahora dice la Escritura que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es decir, que a partir de ahí tenemos comunión, a partir de ahí tenemos altar. Dice que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. O sea, le pertenecemos a Dios. Pues por precio habéis sido comprados, por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Oh, qué hermoso, que le demos la gloria a Dios en nuestro cuerpo. Que nuestros labios proclamen la grandeza del Señor. Que nuestros ojos se abran para darle la gloria y se puedan alzar al cielo, sabiendo que de ahí viene nuestro socorro. Que nuestras manos puedan ser levantadas sin ira y sin contienda delante de su presencia. Y que todo nuestro ser sea presentado delante de Él. Eso es agradable porque le pertenece a Él. Verso 20 dice, porque por precio habéis sido comprados, por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Oh, si yo aquí tratando de entender algo, me daba cuenta de que como que nuestro cuerpo es el templo, y nuestro espíritu tendría que ser el altar. Y obviamente nuestra alma, el sacrificio. En la rendición de nuestra alma que a veces no está dispuesta. ¿Verdad? Que hay una manifestación. Dice la Biblia que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. A veces nuestra carne, que es nuestra alma también, donde están nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestra voluntad, no se quiere rendir delante de la presencia de Dios. Pero si entendemos que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo y que nuestro espíritu le pertenece a Dios, yo tendría algo ahí que nuestra alma es lo que se tiene que sacrificar. Es ahí donde dice la palabra, y lo decía el apóstol Pablo, les aseguro que yo cada día muero. Entonces, porque también cuando hablamos de altar, hablamos de rendición de voluntad, hablamos de víctima, hablamos de sacrificio. Y si nuestro cuerpo es el templo, nuestro espíritu tendría que ser figura del altar propiamente, ¿verdad? Que es la comunión que tenemos con Dios, y nuestra alma es la que se tiene que rendir ahí continuamente, rindiendo nuestra voluntad, tal como nuestro Señor Jesucristo lo hizo para poder hacer la voluntad del Padre. Romanos 12:1 dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que cuando entendemos, hermano, que se tiene que restaurar el altar, para que ese altar esté funcionando, tenemos que cuidar nuestro cuerpo como templo y morada del Espíritu Santo, que pueda ser dedicado, que pueda ser consagrado. Si antes, ¿verdad? En el tiempo pasado, antes de Cristo, lo practicamos pecaminosidades y tantas cosas que a Dios no le agradaron, ahora en Cristo Jesús podamos dedicar, podamos consagrar, podamos ofrendar, podamos dedicar nuestro cuerpo para poder presentarlo en sacrificio vivo, y ese sea el culto que a Dios le agrada, donde hay un cuerpo, un templo, y hay un altar, y también hay un sacrificio perfecto que se puede presentar ahí delante de su presencia.
La Biblia nos habla en el libro de Santiago, capítulo 2, verso 21, del sacrificio que Abraham dice que trajo y fue justificado por él. Dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar. A mí me impresiona eso, ¿verdad? Porque Abraham tenía altar. Pero más que tener un altar físico, porque ciertamente él lo llevó a un lugar físico, también tenía un altar dentro de él. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque también en el libro de Génesis, la primera vez que se habla de adoración, también porque para que haya adoración verdadera, tiene que haber altar. Y Abraham tuvo adoración. Porque antes de entender que el presentar un sacrificio físico, el dar a su hijo como ofrenda en holocausto, tal como Dios se lo había pedido, él no dice que lo iba a sacrificar. Él expresa en el capítulo 22 y verso 5 del libro de Génesis, dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta ahí, hasta ese lugar donde Dios le había pedido que presentara el sacrificio, pero note lo que dice, y adoraremos y volveremos a vosotros. Él no dijo, bueno, siervos, pues oren por mí, estoy triste porque le voy a ir a entregar a mi hijo, pues mi hijo va a morir y ya no lo voy a volver más, sino que él dice, yo tengo un altar, antes del altar físico, antes del templo, antes del tiempo que puedes dedicar en tu casa para buscar al Señor, debe haber un altar, un espíritu vivificado, un altar en ese templo que Dios te ha dado, ¿verdad? Tu cuerpo, que es del Espíritu Santo, es un templo donde la presencia del Espíritu Santo va a estar ministrando, porque tu cuerpo, que es el templo, y tu espíritu, que vendría siendo el altar, donde por medio de esos dos elementos, cuerpo y espíritu, todo tu ser se puede presentar delante de Dios. Tu alma se rinda como un sacrificio aceptable, agradable al Señor. Esa rendición continua de áreas delante de su presencia, eso nos habla de un verdadero altar. Y tomando el ejemplo de Abraham, que entregó su hijo en el altar, él lo que dice es, yo voy a subir a adorar al Señor. Entonces, cuando tenemos altar, tenemos adoración. Y Abraham sube al monte con su hijo y dice él, subiremos, adoraremos y volveremos a vosotros. Ahora, aquí hay algo bien interesante, porque Abraham necesitaba un milagro. Y el milagro era que Dios proveyera para un sacrificio. Y cuando su hijo le pregunta, papá, ¿dónde está el altar? ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Él le dice, el Señor proveerá un cordero para el sacrificio. Y ahí cuando él sube, dice, en el monte de Jehová será provisto. ¿Qué significa esto? Que cuando se restaura el altar, viene la comunión con Dios. Y en medio de esa adoración que tú le das al Señor, en medio de esa rendición, donde tomas un tiempo con tu esposa, con tus hijos, porque hay perdón, porque hay reconciliación, ¿verdad? Porque si han habido ofensas, tenemos que, dice, perdonar, soportarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros como el Señor nos ha perdonado a nosotros. Y entonces en unidad, en ese amor que cubre multitud de faltas, podemos tomar un tiempo en familia diariamente, en la mañana, al mediodía, al anochecer, para poder rendirnos delante del Señor. Y sabiendo que no solo el padre, no solo el esposo, la esposa, sino también los hijos tienen un altar, ¿verdad? Donde han sido vivificados porque se acercan al Señor, que es piedra viva, para ser edificados. Y de esa manera poder ofrecer sacrificios espirituales al Señor, aceptables por medio de Jesucristo, sacrificios que a Dios le agraden. Y entonces, por cuanto hay un altar, vas a poder presentar una adoración que le agrada al Señor, porque es una adoración en espíritu y en verdad. Y así como a Abraham le fue provisto el cordero que necesitaba
para el sacrificio, para la ofrenda, así el Señor traerá provisión sobre tu casa, porque has restaurado, porque has permitido que venga la unción profética de Elías y restaure el altar, se restaura la comunión. Y entonces las cosas que pueden ser carencias, que pueden haber escasez, que hacen falta en nuestro diario vivir, Dios las va a suplir en nuestra casa, por cuanto el altar ha sido restaurado. Permíteme orar y sellar, pidiéndole al Señor que selle esta palabra por el Espíritu Santo en nuestras vidas, y que si has fallado y te has alejado de Dios, y has permitido que tu altar, tu comunión con Dios se arruine, esta es la noche para que venga una unción de parte del Señor y te acerques a Él. Y perdonemos, así como Él nos ha perdonado a nosotros. Y si le has fallado a Dios y por eso no te has acercado, no importa lo que hayas hecho, debes saber que en Dios hay perdón. Y si hay perdón, hay oportunidad de volver a la comunión con Él. Y eso tiene que ver con la restauración del altar, con restaurar la comunión que se había perdido. Y por consecuencia de esa comunión, venga la provisión, venga la bendición a tu casa, a tu familia, en el nombre de Jesús. Padre, bendecimos tu nombre este día. En esta oportunidad, Señor, que he expuesto tu palabra para bendecir, Señor, a tu pueblo. Señor, te ruego que en el nombre de Jesús, dentro de los tiempos de restauración, se restaure el altar, se restaure la comunión contigo, Señor, y se levante, Señor, los sacrificios aceptables, los sacrificios agradables a ti, por cuanto tenemos un altar, estamos guiados, estamos dirigidos, Señor, y hay un fuego en el altar que nos permite, Señor, conocerte cada vez más. Sea esta palabra en nuestros corazones y venga esta palabra, Señor, a fructificar en nosotros conforme tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Gracias por tu sintonía.